Bueno, aquí tenemos un generador de frecuencias. Ustedes lo pueden, a ver, yo me devuelvo. Es un teléfono viejito que yo tengo. Con este empecé mis primeras grabaciones. Este es un Samsung S9. Todavía funciona. Y lo que más me gusta de este teléfono es la calidad del sonido que genera. Y cuando tú grabas, también cómo capta la voz. Y es un teléfono bastante antiguo. Y ya lo dejé pues con esta aplicación para hacer las pruebas de las frecuencias. Y se llama frecuencia generador. Aquí lo pueden ver. Yo lo acerco un poquito para que es que lo tengo con el cable. Ahí. Ustedes la pueden descargar, es completamente gratis. Y este nos sirve para hacer las pruebas o las oscilaciones, o prácticamente una vez como el comportamiento de una onda sinoidal que se da en el parlante. Entonces, ustedes pueden observar aquí, este movimiento se está dando aquí en esta parte, ¿vale? Aquí tenemos una frecuencia baja. Aquí hay 6 Hz, 6 oscilaciones en un segundo. Entonces, si yo aumento estas frecuencias, supongamos que la subo a 40, miren, 20, 30, 40. Ahí tengo 40 oscilaciones en un segundo, ¿vale? Ahí tenemos frecuencias bajas. Pero entonces aquí se da una constante de esas frecuencias bajas. Cuando en un equipo de sonido, en unos altavoces o en unos baffles, se da el sonido, tenemos bajos, tenemos medios y tenemos altos. Entonces, aquí se da como lo que se conoce como los armónicos, que son sonidos que se empiezan como a filtrar. Entonces, el bajo, si en un momento se da el uso de una guitarra generando bajo, no es que él dio el bajo y se quedó el bajo ahí. No, el pum, 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 pum. Entonces, eso es una frecuencia baja y en la medida que ese sonido entra aquí, por ejemplo, en la medida que le entra, el cono va a hacer esto, ¿no? Pum, 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 pum. Si es el altavoz o el baffle, ahí le van a entrar todas las frecuencias. Él va a hacer esto, ¿no? Llegará momentos donde de ese altavoz le van a entrar todas las frecuencias y él va a hacer esto, ¿no? Entonces, si yo tengo un parlante que me genera todas las frecuencias, por ejemplo, este es un parlante que venía en una torrecita, un parlante de 4 ohmios, y este parlante pues genera todas las frecuencias. Incluso lo que es esta parte que se conoce como la bala o un parlante tipo bala. Esto ayuda a canalizar esas frecuencias altas. Son las frecuencias más mínimas. Entonces, este parlante va a recibir todas las frecuencias. Pero ¿qué pasa cuando esto se hace más que todo en baffles pequeños? En baffles bastante pequeños porque el alcance es muy limitado. Entonces, si yo tengo unos baffles de 10 pulgadas, de 12 pulgadas, puedo jugar con las frecuencias dividiendo y colocando más componentes. Colocaría un bajo, colocaría un medio, colocaría un alto. Entonces, en las frecuencias bajas, a ver si yo soy capaz, que es que tenemos un poquito aquí. Vale, ahora sí. Entonces, y ajustamos aquí un poquito. Entonces, si yo tengo frecuencias bajas, esas frecuencias bajas, cuando entre el bajo, ellas van a llegar. Las frecuencias bajas van de 20, vamos a poner aquí 20, aquí el cono, vamos a darle, se da movimiento. Si lo ven, aquí tenemos 20 Hz. Dice que el oído puede percibir desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Pero no, con el tiempo perdemos auditividad. Entonces, en la medida que yo voy aumentando las frecuencias, voy elevándolas, de 20 a 200 tengo frecuencias bajas. Vamos a poner en 200. Aquí va mermando la altura, ¿no?, de la onda. Se va haciendo más pequeña porque la frecuencia es más elevada, pero un espacio más corto, ¿vale? Vamos a ir. Ahí superé los 200. A ver si llegamos a los 200. Ay, que la mano no la tengo tan sensible. Vale. Aquí tenemos frecuencias bajas. A ver si soy capaz de cuadrarlo. Vale, tenemos ahí. Ah, miren.
Aquí tenemos frecuencias bajas, pero usted nunca va a tener, cuando le entra el sonido a su parlante, nunca va a estar así. Esto no va a estar constantemente, digamos, en la frecuencia baja, no. Esa frecuencia baja va a funcionar en algunos momentos en que suene el bombo, en que suene una nota baja del piano, una nota baja de la guitarra, o si tiene un bajo, una guitarra de bajo, en el momento en que usted ejecute las cuerdas, él va a funcionar pum, 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 pum. Entonces el cono va a ir saliendo según la nota que esté sonando. Y va a trabajar entre 20 y 200 Hz. Puede que en un momento suene por ejemplo, en 60 Hz, tenemos una frecuencia baja. Puede que esa frecuencia baja se suba a 80, va a ir un poco más rápido, pero está en el rango de los 200 Hz, en el rango de las frecuencias bajas. Si lo ponemos en 150, va a aumentar la velocidad, pero sigue estando en el rango de las frecuencias bajas. Ahora, si yo tengo frecuencias medias que van de 200 Hz a 1200, le estoy hablando a la antigua, porque hoy en día con tanta modificación que se ha dado en los libros y en las especificaciones, ya esos 1200 los han subido hasta 3000. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Lo interesante es tomar una referencia y ya nosotros vamos a ir cuadrando, ¿vale? Entonces, si yo tengo 200 a 1200 Hz, en el caso de los parlantes que eran 20 a 200 Hz, y yo sé que a este parlante le van a entrar todas las frecuencias cuando no tiene ningún filtro de cruce, ahí es donde yo entro a poner las bobinas paso bajo. Tienen la fórmula. No me pregunten, mira, tengo un parlante de la marca tal y quiero ponerle quiero que dé más bajo. No, no hagamos eso porque es bueno que ustedes aprendan a hacer las fórmulas. La marca no me interesa. No me interesa la marca porque son muchos países a nivel mundial que tienen marcas en parlantes de frecuencias bajas. Lo importante no es la marca. Lo importante es saber la impedancia del parlante y en qué frecuencia lo voy a poner a trabajar. Entonces, según la marca que usted tenga, pues saca los cálculos, sabe que las frecuencias bajas van de 20 a 200 Hz y usted dice, bueno, yo quiero que me trabaje, yo quiero hacer un subwoofer, quiero que me trabaje en 60 Hz, un ejemplo. Calcula la bobina, pero ese parlante va a perder frecuencias medias y altas, él va a ponerse opaco, va a sonar muy bajo y a veces ni se percibe. Solamente cuando entre un bajo, un golpe, pum, 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 pum. Eso es un bajo. Eso es un super bajo. Ah, que quiero que suene con más una frecuencia, quiero que sea un bajo normal. Pum, 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 pum. Aquí va más rápido, miren. Pum, 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 pum. A que quiero que ese bajo tenga también bajo y medios. Pum, 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 pum. Va más rápido. Entonces lo que hace una bobina paso bajo es controlar. Él lo que hace es, bueno, se pone como un agente de aduana, ¿no? Entonces pone unas filitas y dice, bueno, en esta parte se me ponen las frecuencias altas, en esta parte se me ponen las frecuencias medias y en esta parte las frecuencias bajas. Papeles. Entonces las frecuencias bajas dice, bueno, yo tengo mis papeles y a usted pase. Y vienen las frecuencias medias y altas y le dicen, no, usted no puede porque usted no tiene permiso, no pueden entrar. Y las manda para otra parte, pero a este parlante no entran. Entonces, esa es la función de una bobina paso abajo. Y les comparto que la borrada que hacíamos nosotros en los años 80, que los japoneses fabricaban pues sus altavoces, venían con sus filtros de cruce o crossover. Y claro, uno quitarle la bobina de abajo a un parlante, pues lógico que él va a sonar durísimo, va a sonar fuerte, pero porque va a aumentar el volumen de frecuencias medias y altas y le van a entrar las bajas. Y uno le quitaba el filtro de cruce. Entonces, con el paso del tiempo, pues el parlante terminaba deteriorándose, dañándose. Esto hay que hacerlo cuando uno quiere calidad de sonido. Cuando uno quiere bulla o ruido, pues uno ni bobina paso abajo le pone al parlante. A lo sumo le pondrá un condensador al tweeter y un condensador al medio y para adelante. Y ya. Pero cuando uno quiere calidad de sonido, pues uno hace su filtro de cruce. Entonces, para filtrar frecuencias medias y altas, vamos a usar bobinas. Bobinas paso bajo. Bueno, vámonos para las frecuencias medias.
Las frecuencias medias, como les decía hace un momento, van de 200 a 1200 Hz. En las frecuencias bajas vemos esto, ¿no? Voy a subirle un poquito de volumen. Vale. Aquí tenemos frecuencias bajas. Desplazamiento del cono es bastante lento. Pero en la medida que yo voy aumentando esas frecuencias, el cono ya no se prolonga tanto, sino que empieza a contraerse y se queda en un punto a una velocidad superior. Vamos a hacer la prueba. Ustedes, a ver, yo trato de acercarlo un poquito más para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí, vale. Aquí tenemos frecuencias bajas. Vamos a aumentar esta velocidad. Y ustedes van a ver que el cono va a ir, ya no se desplaza tanto, sino que se va a ir contrayendo y la velocidad va a ser en un punto inferior. Miren. ¿Sí ven? Bueno, cuidado con los oídos. Voy a bajarle un poquito para no afectarle los oídos a nadie. Vale, aquí ya son frecuencias medias. Bájenle ustedes también allá. Bueno, aquí ya se me cedió. Aquí, más o menos. Voy a bajarle. Entonces, si ven que el cono ya no se desplaza tanto, pero aquí está funcionando. Aquí está trabajando en frecuencias medias. El movimiento no se alcanza a percibir. Entonces, este tipo de frecuencias, vamos a parar aquí. Este tipo de frecuencias nos sirven para algunos elementos musicales y las voces masculinas y las voces femeninas. Entonces, les hemos explicado que para frecuencias medias podemos utilizar condensadores, en algunas partes le llaman condensadores y en otras partes le llaman capacitores, ¿vale? Lo que es un condensador, un acumulador de corriente, muy similar a la batería. Sin embargo, este se carga y se descarga rápidamente. La batería conserva la energía. Entonces, cuando nosotros trabajamos con condensadores de 10 microfaradios hasta 68, que he probado yo de 68 microfaradios, esto lo que hace es permitir que al parlante le entren únicamente frecuencias medias. Igual que los bajos, entre los 200 Hz y 1200 Hz, voy a bajarle un poquito aquí, para que no les vaya a afectar el oído. Vale. Si yo pongo 1200 Hz, ahí tengo frecuencias medias. Si pongo 800, tengo frecuencias medias. Si pongo 500, tengo frecuencias medias. Si pongo 300, tengo frecuencias medias. Y ya en este punto tengo frecuencias medias, aunque se filtra algo de frecuencias bajas. Entonces, según el filtro de cruce que tengamos nosotros, el corte que se le realice, tratamos de que entre bajos y medios como que se dé un acoplamiento sin generar un vacío o una distorsión. Por ello nosotros es bueno, yo les decía, es bueno que ustedes tomen la fórmula y hagan la práctica. Invéntense números. Bueno, voy a poner un condensador en la fórmula de 12 microfaradios. Mi parlante es de 8 ohmios. Y hace el cálculo. Bueno, este me va a generar tantas frecuencias. Ahora voy a poner un capacitor de 15 microfaradios. Tanto me da. Lo voy a subir a 25. Tanto. Y empiezan a hacer las prácticas. Y de esa manera, pues ustedes van obteniendo lo que son los cálculos para sus frecuencias medias. ¿Qué sucede cuando un parlante? En estos días yo hice una prueba con un parlantito que aquí en cabina o aquí en donde yo grabo se oía increíble, para guitarra era fenomenal. Se oía feo, pues de pronto allá ustedes escuchando, pues el sonido no era el mejor, pero aquí el sonido de guitarra en ese parlante, que era un parlante así, un parlante elíptico, generaba unas frecuencias medias impresionantes. Entonces, ¿qué sucede si yo ese parlante no quiero que me genere frecuencia medio alta, porque se le filtraba unas frecuencias altas? Pues lo que hago es una combinación. Haría yo una combinación entre un capacitor y una bobina. Estos van a trabajar en equipo, estos van a trabajar en conjunto. Entonces, cuando yo pongo un capacitor y coloco una bobina paso banda,
por lo general trabaja los 0.5 milihenrios, y sé que muchos de ustedes no tienen para medir milihenrios, pero búsquense un multímetro que tenga la letra L. Este multímetro no me costó más de 8 euros y son baratos. Que tenga la letra L para medir milihenrios, porque eso de uno empezar a medir por metros, pesar el alambre, bueno, no lo podía hacer, pero si yo quiero que mis medidas me queden bien, vamos a medir en milihenrios, que es la medida adecuada. A mí me lo decían los técnicos cuando yo al principio medía las bobinas con ohmios. Fernando, eso se mide en milihenrios, eso no se mide en ohmios. Pero bueno, yo a veces pongo los valores en ohmios porque hay gente que no tiene para medir milihenrios, pero es que es bueno. Si esto nos gusta y queremos aprender y hacerlo bien, pues ir adquiriendo un multímetro que tenga para medir milihenrios. No es tan caro, no es tan costoso. Entonces, lo que hacemos es la combinación de un capacitor y una bobina. Capacitor va a impedir que le entren demasiadas frecuencias bajas y la bobina va a impedir que entren demasiadas frecuencias altas, va a nivelar. Y vamos a poner a trabajar nuestro parlante de frecuencias medias en una frecuencia según el corte que hayamos realizado que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo me quiero hacer un cajoncito con 4 parlantes, un ejemplo. Alguien dice, yo soy músico y yo tengo una guitarra de bajos. Alguien dirá, yo soy músico y tengo una guitarra eléctrica o electrónica, una guitarra para tocar rock o heavy metal, todo esto. Bueno, entonces yo tengo mi guitarra electrónica o eléctrica y necesito hacer unos altavoces. Pero yo quiero que se destaque el rango de frecuencia en frecuencias medias, porque como por lo general las guitarras eléctricas trabajan mucho las frecuencias medias y a veces las altas, pero de una manera impresionante. Entonces, yo quiero que me trabaje en X rango, ¿no? Que se destaque más en el rango de los 900, que era un ejemplo. Entonces, puedo hacer mi combinación porque mi amplificador, un ejemplo, estos son parlantes de 12 ohmios, un ejemplo. Entonces, mi amplificador trabaja 12 ohmios, pero quiero tener 4 altavoces. Pues hacemos una combinación en serie paralelo y trato de que mi capacitor esté bien calculado para que este bafle que voy a hacer, que por lo general un bafle para guitarra no tiene tanta profundidad, porque cuando tiene mucha profundidad ya empieza a generarnos más bajo. Entonces uno ve que los baffles que ya vienen de fábrica, la profundidad es mínima, no es tanto, es casi siempre la profundidad del parlante con un poquito más, ya que si tiene más profundidad ese cajón va a generar más bajo, a diferencia de un baffle amplificado para bajos, ese sí lo vemos gigante y ese nos genera bastante bajo. Entonces si nosotros hacemos el corte, vamos a tener frecuencias medias acorde a nuestro gusto, que si es un piano, que si es un saxofón, que si de pronto está tocando la trompeta en un tono medio, porque también se puede hacer, y nosotros cuadramos nuestro bafle. No que tengo problemas auditivos, yo casi no percibo X frecuencias, pues mi altavoz lo fabrico de tal manera que se destaquen más las frecuencias medias. Porque la persona que pierde auditividad, por lo general, percibe más frecuencias bajas que medias. Entonces él siente las vibraciones, pero a veces no alcanza a percibir esas otras frecuencias. Por lo tanto, si alguien ha perdido auditividad, pues destaca un poquito más las frecuencias medias, ya que a los medios le van a entrar un poquito de bajos y un poquito de altos. Ya las frecuencias altas a veces no las percibe, pero es bueno que ustedes hagan los cálculos y hagan las fórmulas y lo hagan de esa manera para que todo le quede conforme su frecuencia. No me pregunten, dame una medida exacta, no, háganlo ustedes. Hay que dejar la pereza, yo siempre digo la pereza. Entonces la pereza es la madre de la pobreza. Bueno, ya vamos entendiendo, ¿no? Las frecuencias bajas. Puedo tener frecuencias bajas y dentro del rango de las frecuencias bajas puedo bajar más las frecuencias. Tengo frecuencias medias, pero dentro del rango de las frecuencias medias puedo bajar más esas frecuencias. No quede más bajo,
sino que si tengo de 200 a 1200 Hz, puedo bajar el rango de esa frecuencia. Lo puedo bajar a 500, lo puedo bajar a 800, lo puedo poner en 900 o en 1000 hasta 1200. Ya en 1200 empiezan a funcionar las frecuencias altas. Incluso cuando uno llega a 1100, uno ya ve que el sonido o la velocidad es muy superior, pero el espacio de recorrido de la onda es muy pequeño. Entonces, vamos a hacer la prueba. Por favor, traten de bajarle un poquito de volumen a sus... Si tienen auriculares o si tienen algún equipo encendido, pues bájenle porque las frecuencias altas son bastante molestas, bastante incómodas. Vamos a darle aquí. Vamos a probarlo con bajito volumen. Vamos a darle aquí. Aquí tengo frecuencias medias. Aquí ya, mire que se va compactando la frecuencia, ¿vale? Vamos teniendo mayor cantidad de ondas en un espacio de un segundo. Aquí ya se pierde. Entonces, mire que llegamos a 16.000 y hay gente que dice, wow, tiene un oído maravilloso. No, de aquí adelante esto lo captan los perritos. Yo tengo unos perritos aquí, tengo que tener cuidado porque cuando hago estas pruebas, este sonido, esta frecuencia que es tan alta, yo no la percibo, ustedes en este momento no la perciben, pero los perritos sí, y le podemos hacer daño. Si supero esto, pues sí que menos se va a escuchar. Entonces uno ve que los fabricantes trabajan por lo general en la frecuencia yo he notado que ellos casi siempre trabajan en los baflecitos de casa, ¿no? 300 Hz a 10.000 Hz, más o menos. Algunos a 16.000 Hz. Ya cuando son equipos más profesionales, pues no sé a qué frecuencias trabajarán o cómo lo harán, pero ellos tienen que destacar mucho más esas frecuencias porque ya trabajan en espacios abiertos, al aire libre, en estadios, teatros, y necesitan que esas frecuencias lleguen al altavoz y ese altavoz se pueda percibir en el lugar que la persona esté. Vamos a bajarle un poquito. Miren, ahí se alcanza a percibir un poquito. 10.418. Entonces, ellos lo trabajan. Sin embargo, cuando nosotros, vamos a parar aquí, cuando nosotros hacemos un corte de frecuencia para altas, o la frecuencia de corte para altas, en el caso de los parlantes, que se conocen como parlantes de frecuencias altas, le llaman tweeters, que por ejemplo este parlante viene completamente sellado. Uno puede convertir cualquier parlante en un tweeter, pero tiene que ver mucho el tamaño. Yo conozco tweeters de 6 pulgadas hacia abajo, pero entre más pequeño sea el parlante, va a generar más frecuencia alta, debido a que si su cono es bastante grande, va a empezar a producir frecuencias medias, un poquito de bajo se le va a filtrar. Entonces hay personas que me critican y yo digo, pero yo veo que hablan, pero como que no han hecho la prueba, porque cuando yo a un parlante le pongo un capacitor, él va a modificar esa frecuencia. Este parlante es un parlante y yo lo pongo a trabajar en frecuencias altas, un ejemplo. Si este parlante, vamos a poner aquí, vamos a poner este y vamos a poner este. Entonces, este parlante vale, vamos a poner ahí 40. Vamos a ver. Aquí le está entrando todas las frecuencias, ¿no? A ver, presten atención. ¿Qué frecuencia escuchamos allí? Frecuencias bajas. Frecuencias bajas. Si yo le mando sonido, va a generar frecuencias bajas. Pero ¿qué sucede cuando yo le pongo un capacitor? Miren, ahí me está generando. Aunque tiene bajos, él ha suprimido algo. Él aquí está funcionando. Pero ¿qué sucede si aumento las frecuencias? No le entran ni bajos ni medios. Porque sabemos que en este caso, que este es un parlante de 4 ohmios,
Él aquí, con un condensador de 2.2 microfaradios, nos va a dar un punto de corte casi de 18.000 Hz. Entonces, cualquier frecuencia que esté por debajo de ese valor lo va a suprimir. Entonces, no es que yo aquí me las invente, ni que yo esté improvisando, sino que esto es las prácticas que se hacen y el conocimiento que se adquiere. Entonces yo a cualquier parlante le puedo modificar la frecuencia. Que yo quiero que este parlante, que tiene 6 pulgadas aproximadamente, me trabaje en frecuencias altas. Vamos a hacer la misma prueba. Aquí lo tenemos en frecuencias medias, miren. ¿Vale? Y miren lo que sucede cuando pongo el capacitor. Merma las frecuencias, o sea, eleva las frecuencias. Entonces, al ser el tamaño muy superior a este, va a dejar que se filtren un poquito más frecuencias medias. Pero si yo modifico este capacitor y le pongo un capacitor sacando un corte que me pueda generar más frecuencias altas, puedo suprimir esas frecuencias medias que se están filtrando. Ya en parlantes más grandes no es recomendable, porque al ser el cono mucho más grande, muy superior, de todas formas él va a permitir que se filtren frecuencias medias. Entonces nosotros tenemos la fórmula también para hacer nuestro filtro de cruce y poder calcular las frecuencias que nos puede dar X capacitor. Estos ejercicios hay que hacerlos. Estos ejercicios si ustedes quieren aprender un poquito del tema de los parlantes, deben hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos el ejercicio, en Colombia le llaman a uno chambón. Perdónenme la expresión, chambón. Una persona que hace algo y no lo estudia es una persona que hace chambonadas. Y nosotros, así seamos empíricos, porque empírico no quiere decir que no tiene conocimiento. Empírico es una persona que ha estudiado sin ir a una universidad, sin ir a una clase de formación de este tema, pero investiga, indaga, pone en práctica, conoce las fórmulas, aprende, hace laboratorios, y es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Aquí en España le llaman chapuza, una persona que hace chambonadas, se le llama un chapucero, y nosotros no podemos ser chapuceros, nosotros tenemos que ser especialistas, ¿vale? Entonces, para frecuencias altas usamos capacitores. Sin embargo, ya en un nivel mucho más elevado, que es porque nosotros aquí en este canal vemos filtros de cruce de primer orden, que son los más básicos, los más elementales, los que los principiantes ven, 3 vías, un condensadorcito para este y para otro. Pero luego, cuando ustedes ya este conocimiento les quede obsoleto, ya quieran más, ya ustedes van a un canal más especializado, más profesional, donde se trabaja en filtros de cruce de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden. Bueno, eso los ingenieros ahí han tenido tiempo suficiente para hacer buenos divisores de frecuencia, con unas combinaciones impresionantes. Entonces se van a encontrar con una bobinita que va a trabajar en conjunto con el capacitor. Pero esta bobina lo que va a hacer es un filtraje. Yo les decía en el video de ayer que a veces nosotros tenemos amplificadores y la parte de los cables que va atrás conectada a los amplificadores, a los demás componentes, a veces uno mueve un cable y el tweeter lo percibe. O a veces el mismo cable, cuando está cerca de algo metal, genera unos ruidos, unas frecuencias, se le conoce como frecuencias parásitas. Entonces, a veces la gente no las percibe, pero están allí. Y hay gente que sí las percibe. Entonces, si yo tengo unos monitores yo trabajo en una mesita como esta, y se da ese tipo de filtración, pues este tipo de bobina lo que hace es eso, suprimir esas frecuencias parásitas, y va a permitir que nuestro Twitter nos trabaje bien. Estas bobinas por lo general tienen menos de 0.5, porque de 0.5 milihenrios, 0.4 milihenrios como la más común para frecuencias medias, esta por lo general están a 0.1, son bastante bajitas, no afectan tanto, y el núcleo es de aire. Entonces esto
pues es bueno que uno también lo vaya ahí como indagando. Ayer hicimos una aquí de rapideza con un poquito del hambre que yo tenía. Les puse el ejercicio. Esta nos dio creo que 0.1 y nos puede valer para ello. Nos puede valer para filtrar frecuencias frecuencias parásitas que quieran filtrarse en este tipo de parlantes de frecuencias altas. Si ustedes ya consiguieron el alambre, esta nos dio 0.1, le pusimos una ferrita, le pusimos 2 ferritas, creo que se nos subió a 0.4. Entonces, como están haciendo laboratorios y tienen el mismo alambre, pues para que no tengan que comprar, sino para que hagan pruebas, no es la palabra final, sino que son pruebas para ir adentrándose. Esta tenía 30, le dimos 30 vueltas hacia abajo, 30 vueltas hacia arriba. Entonces, ustedes ya tienen este para frecuencias altas. Ahora lo que van a hacer es, en vez de poner 30 y 30, que eran 60, van a poner 120. 120 bajando, 120 subiendo. Entonces van a tener una diferencia, una para altas, una para frecuencias medias. Y luego ese valor se va del otro, el de medios, se va a duplicar para el parlante de frecuencias bajas. Si no tengo la cantidad de alambre, pues yo les decía a ustedes que se consiguieran un tornillo. Y cuando yo monto este alambre dentro de un tornillo, esos milihenrios con poca cantidad se van a duplicar, que es lo que hacen los fabricantes, que es lo que hacen ellos. Ellos con poca cantidad, un núcleo de metal, permiten que los milihenrios de la bobina se aumenten. Entre más milihenrios tenga una bobina, más bajo nos va a generar. Si tiene núcleo de aire, mucho mejor. Núcleo de aire es que no tiene una ferrita. Pero entonces, cuando no tiene núcleo de aire, la cantidad va a ser mucho mayor. Va a ser mayor cantidad de cobre. Y también influye mucho lo que es el calibre del alambre. Entre más grueso sea el alambre de cobre, mucho mejor. Va a disipar más el calor y la filtración va a ser mucho mejor. Solo que pues es un poco costoso. Sin embargo, pues ahí les dimos la solución. Transformadores de side, transformadores de microondas que solo tiran eso. Aquí, por ejemplo, en España eso es lo que más botan. Transformadores de equipos que estén rotos. Bueno, hay una cantidad de aparatos que tienen transformadores y la gente los bota. Y esto por lo general no se quema. Uno los destapa y los desmonta y están intactos. Pero si usted, por ejemplo, tiene la posibilidad, lleva el carretito, tiene las posibilidades económicas, pues lleva el carretito y compra la cantidad de alambre que necesite. Y usted empieza a hacer sus laboratorios. Pero lo importante es empezar a hacer los laboratorios. No pida medidas, no, dame la medida que ya yo... No, empiecen a hacer los laboratorios. Yo les puse un video ahí donde enseñaba que hay que afinar el oído, porque también el oído hay que afinarlo. Y ustedes no solamente hagan un buen montaje, sino que ustedes mismos perciban el sonido y digan, bueno, este bafle suena fenomenal. No, este bafle suena como una chicharra. El medio suena horrible. Este bafle suena, no me gusta. Entonces ustedes vayan modificando eso. ¿Por qué los televisores, cuando uno les pone el volumen, se oyen tan bien? ¿Por qué los equipos del coche, cuando uno les pone el volumen, se oye tan bien? Porque han sido bien calculadas las frecuencias y también los componentes que tiene. Entonces, si yo en casa tengo un equipito que me regalaron, que lo compré, pero no tiene altavoces y yo quiero montar mis altavoces, pues tengo que hacer un trabajo bueno porque es para mí. Y también ese trabajo, un día alguien va a llegar y dice, wow, mira como qué increíble suenan tus altavoces. Pero no que suene como cuando se casa un matrimonio, una pareja se casa y le amarran unos tarros atrás y arranca el carro y eso va haciendo todo el ruido posible y uno no entiende ni lo que se escucha. Bueno, muchísimas gracias por haberme compartido conmigo esta mañana. Espero que esta clase o esta información que les haya brindado sea de grande ayuda para ustedes. Recuerden que yo no veo en la pantalla, les vuelvo y les pido mil disculpas. Yo centro mi mirada hacia aquí, hacia abajo. Tengo el teléfono arriba de mis ojos. Y si han hecho preguntas, pues prefiero que las hagan en mis videos en comentarios. Y ya con mucho gusto, en la medida también de mi tiempo, estaré respondiéndoles. Bueno, un abrazo para todos y donde quiera que estén, se me cuidan. Chao.